A ver, yo no estoy en la comisión negociadora de la Facultad de Derecho con las personas, los estudiantes que iniciaron y están llevando adelante la toma en la facultad. Sin embargo, sí hemos podido conocer a través de la misma red que tú mencionas, Fernando, la red Amanda Labarca, de académicas de la Universidad de Chile, que efectivamente se aprobó una resolución del Consejo Facultad el día viernes, que esa resolución no dejó satisfecha a las estudiantes o al movimiento estudiantil, y que en definitiva se tomó la decisión de continuar con la toma, al menos hasta hoy día, que entiendo muy temprano en la mañana van a tener reunión con la encargada de la Oficina de Género de la Universidad de Chile, para que, con miras a la carta que emanó de la red de académica Amanda Labarca, se pueda en definitiva manifestar o revisar la decisión, mejor dicho, del movimiento estudiantil, y poder llegar a un acuerdo el día de hoy. Por lo mismo que a nosotros nos parece, como académica, esperanzador el momento, esperanzador el que se llegue a un acuerdo y que efectivamente podamos motivar cambios al interior de la institución para evitar esto que tú hablabas en la editorial, y que tiene que ver con este constante quebrantamiento de la fe pública, incluso al interior de instituciones públicas tan importantes como la Universidad de Chile. Sí, estamos conversando con Laura Albornoz, exministra, profesora académica de la Universidad de Chile y integrante de esta red Amanda Labarca. Aquí hay una cosa que puede llamar la atención a algunas personas y que me gustaría que conversáramos, Laura, sobre justamente ese punto. En el caso, por ejemplo, de las denuncias a los directores de televisión que han aparecido, han sido muchísimos los testimonios. En el caso de Carmona es una de las personas que plantea ese testimonio, y sin embargo ha habido una situación muy distinta. Mientras en el caso de muchas personas, alguien podría decir, a ver, ¿cómo se podrían haber puesto todas de acuerdo para mentir? En el caso de muchas personas ha habido más, creo yo, intentos de desacreditar las fuentes, las víctimas, que en el caso de la Universidad de Chile, donde hay una sola persona. ¿Cuál es la razón de eso, Laura? Yo creo que siempre y en todos los casos los delitos que han afectado a hombres y mujeres, mayoritariamente a mujeres, según indica la cifra que maneja la Inspección del Trabajo, aunque este no es un tema de relaciones laborales, sino que académica, la verdad que el mayor problema ha sido justamente las probanzas, y acreditar que esos hechos ocurrieron cuando justamente los hechos de abuso ocurren muchas veces en contexto de secreto, de reserva, porque los abusadores tienden a ejercer particularmente el abuso sexual aprovechándose de la condición de superioridad o de especial relación o cercanía con la víctima. Y eso es un hecho que ha dificultado a lo largo de la historia la acreditación de delitos sexuales, abuso de niños, etcétera, etcétera. Y no es el caso, no se excepciona de esta circunstancia las situaciones de acoso sexual que se dan en el contexto universitario, y en virtud de la cual muchas mujeres y hombres han sufrido esta disminución de su integridad como persona a lo largo de la historia. Nosotros hemos tenido ahí una falencia importante a la hora de regular. Yo recordaba la semana pasada que cuando me tocó a mí ser ministra, hace muchos años atrás, estaba en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y fue muy difícil sacar una conclusión al respecto, porque recién se había aprobado el acoso sexual en el contexto laboral. Fue muy difícil en aquel momento tipificar el delito o avanzar en la regulación del acoso sexual en el contexto académico, cuando hay una relación tan cercana y entre comillas con otros factores añadidos entre profesores y alumnos, o entre dos académicos, entre un académico y el resto de la comunidad educativa. Yo creo que es una situación compleja, y que independiente del nombre de la persona que se vio afectada, porque esto es bueno sacarle el contexto de los nombres, de quién es, porque el día de mañana puede ser cualquier académico, o entre dos profesores, entre un académico y un trabajador. A mí me parece que es sumamente importante el poder hacer nuestro este déficit que ha tenido la regulación de este tema, y que tiene que ver con otorgarle a la víctima la suficiente credibilidad de sus dichos, o otorgar a la víctima la confianza en que sus dichos tienen
una legítima posición de verosimilitud. Yo tengo la sensación de que, claro, hasta que esto no está archiprobado, hasta que no existe una masa de personas que declaran lo mismo respecto de este caso de directores de televisión, parece que no estuviéramos teniendo la suficiente convicción o regla general tendemos a dudar de las declaraciones de las víctimas, y eso es lo que está pasando aquí, o lo que pasa en estas circunstancias. La verdad que nosotros nunca, como Red Amanda la Barca, como académica de la Universidad de Chile, no hemos puesto en la situación de dudar de las declaraciones de la víctima, por varias circunstancias, y por varias circunstancias que fueron analizadas también en el contexto del sumario administrativo. Yo creo que lo que no ha estado puesto en duda en esta situación en particular ha sido la veracidad de las declaraciones de la víctima, porque al contrario de lo que muchos piensan, en la persona que fue sumariada muchas veces corroboró los hechos que fueron y habían pruebas suficientes para acreditar que los hechos ocurrieron. A mí lo que me parece más cuestionable en esta situación particular tiene que ver con que la normativa interna de la Universidad de Chile, el estatuto administrativo que nos rige a los funcionarios públicos y en general la operativa que existe detrás para acreditar la ocurrencia de acoso sexual o de abuso sexual no es lo suficientemente férrea o sistemática o sólida para poder proteger y resguardar los derechos de la víctima, que reclama una mayor acción y responsabilidad por parte del organismo público. Eso es lo que a mí me preocupa, y yo la verdad es que siento que en ese sentido esta declaración de la Red Amanda la Barca lo que hace un poco eso, ¿no? Es ponerse en la circunstancia de pedirle a quien fue efectivamente realizó una conducta reprochable desde el punto de vista ético, si bien no desde el punto de vista legal, porque no existe el tipo donde encasillarlo, pueda tomar conciencia de aquello y dar un paso al costado, con miras al interés general, y también con miras a respetar aquello que fue infraccionado, que fue la fe pública y el deber de respeto que debe haber en una comunidad educativa como la Universidad de Chile. Estamos conversando con Laura Albornoz, exministra integrante de la Red Amanda la Barca de Académicas de la Universidad de Chile. Laura, mientras tanto hay como 70 y tantos días de paro en la universidad, y es cierto que hay cosas más importantes que otras, pero en algún momento dado esta situación de rechazo va a pasar la cuenta. ¿Cuáles son las opciones que se han visto ahí? Bueno, las opciones son varias. La Universidad de Chile, la verdad que también cumple un rol, me imagino, distinto frente al país que el resto de las universidades, y esta capacidad que tenía históricamente de ir colocando temas sobre los cuales es necesario que el resto de la sociedad nacional vaya reflexionando y haciéndose cargo. A mí me parece que en este orden de cosas, claro, nosotros como académicas lamentamos la ocurrencia y la paralización de la actividad y tenemos la fe puesta, y por eso este trabajo paralelo que se ha hecho de parte de la Comisión Amanda a la Barca, este trabajo paralelo de creando instancias, sugerencias, cartas de recomendaciones para no solamente avanzar junto con la Oficina de Género en la creación de tópicos o de procedimientos para regular los casos de acoso sexual y la prevención de la ocurrencia de estos hechos en la Universidad de Chile, y lo quiero decir con mucho orgullo, como universidad pionera, entre otras, a nivel nacional, que estableció estos procedimientos en nuestro país, pero también dando una suerte de salida, que hay responsabilidades compartidas de quienes estuvieron en la administración del conflicto en primera instancia, y me gustaría escucharlos a ellos respecto de esa autocrítica necesaria, incluyendo la persona que se vio involucrada en el caso de acoso sexual. Yo creo que había poca autocrítica de las corresponsabilidades, y lo que estamos nosotros haciendo como red académica es planteando una propuesta de solución y una sugerencia directa entre pares, una sugerencia de quien se vio involucrado de tomar una decisión con mucho respeto y sobre todo respetando su categoría al interior de la universidad, de que dé un paso al costado con miras a poder solucionar a la brevedad posible una situación que nos aqueja no solamente a los estudiantes, sino también a los académicos que dedicamos todas las horas del día a esta función, y que por cierto vemos como pequeños problemas se convierten en una bola de nieve al no ser manejados con la destreza que se requiere por parte de la autoridad que lo tuvo en sus manos. Sí, ahora sí que uno se pusiera
en el papel del acusado, en este caso del profesor Carmona, y él considerara que todo lo que están diciendo no es verdad, ¿por qué razón tendría él que sentir que tiene que renunciar? Nosotros nos parece que hay ciertos hechos que, para no meterme en el caso concreto y no para no hablar de la persona en particular, cada uno sabe lo que hizo, lo que no hizo, las conclusiones del sumario administrativo nos llevan a una conclusión específica porque la misma ley no regula esta circunstancia de manera específica. Lo mismo que sucede con el caso del director que usted mencionaba. Sí. No tenemos todavía denuncia ante el Ministerio Público y se inicia una investigación, pese a que la propia ley establece que la investigación tiene que ser previa actuación de la víctima, y que en el caso de abusos sexuales cometidos contra mayores se requiere además de la concurrencia de ciertos factores como la fuerza en el acto de abuso sexual, y esto no necesariamente pudo haber ocurrido en los casos que conocemos, y es muy probable que por eso es que se hable de la inocencia de estos sujetos que son acusados de abuso sexual, porque la ley posiblemente no tenga respuesta con un tipo penal específico para sancionar las conductas que ellos realizaron. Y eso, en virtud de eso, es lo que estamos interpelando también las académicas de la Universidad de Chile, porque nosotros hemos avanzado suficientemente en crear o en adherir a un marco internacional de respeto de los derechos humanos. Y ese marco que se materializa en la Convención de Belén do Pará, en las distintas comisiones internacionales que han planteado un piso mínimo de respeto de los derechos humanos de las mujeres, no se está cumpliendo cuando el país permanentemente le dice a las mujeres o hombres que son víctimas de agresiones sexuales: no tenemos reglamentación, o el tipo penal que existe no satisface lo que aquí ocurrió. Entonces la pregunta es doble. Aquí se genera una tensión por la falta o el vacío legal, la inexistencia de normas, la inexistencia de la adecuación de las normas a la ocurrencia de estos hechos concretos que suceden hace muchos años, pero que todavía nos negamos a reconocer. Entonces, más que el problema puntual, que yo entiendo que este es un llamado particular a un profesor a atender a su afecto a la universidad para poder solucionar un conflicto, nadie está negando hasta el momento. Yo entiendo que no se ha negado que estos hechos ocurrieron, sino que más bien lo que se ha negado es que existe, y lo que es realidad es que no existe una respuesta concreta desde el punto de vista administrativo para dar solución a este conflicto. Y dicho lo anterior, lo que a nosotros nos interesa como académica es que quien tenga cariño por la universidad haga todo lo necesario para poder resolver este caso puntual. La situación de la víctima tampoco es compleja, va a tener que integrarse, terminar su carrera e integrarse a un ambiente que está crispado justamente por la paralización de 72 días, porque usted comprenderá y concordará conmigo de que al principio todos somos proclives al movimiento y apoyamos la causa, pero cuando se nos empieza a agotar la paciencia, y particularmente no hemos tenido una actitud directa de involucramiento en el movimiento, la gente empieza a darse vuelta a la chaqueta, por decirlo así. La gente se empieza a aburrir, y porque es incómodo, es molesto, la gente quiere trabajar y él está en su legítimo derecho. Entonces, lo que nosotros entendemos que es una puerta, una salida de escape o una alternativa, una propuesta, es que efectivamente en un sentido amplio de la renuncia, el profesor Carmona puede tomar la decisión de no materializar su reintegro de inmediato, luego de los 3 meses de suspensión, a la facultad, con miras a dar un camino de solución a este conflicto que no tiene solución hoy día, a 72, 73 días del inicio de la toma. ¿Ha significado algo esto que está pasando, Laura, en el sentido de revisar, por ejemplo, desde los protocolos al interior de la universidad hasta el que de ahí se emane algún tipo, como tú dijiste que no había una tipificación específica de delitos para esto, de que ahí emane de la sede de una escuela de derecho, emane la posibilidad de generar un proyecto de ley en el respecto, ¿no? O sea, yo quiero recordar que existe desde el gobierno de Michelle Bachelet, desde la presidenta Bachelet, del segundo gobierno, un proyecto de ley de violencia integral, de violencia contra las mujeres, ley integral de violencia contra las mujeres, que contienen dentro de las materias del proyecto la regulación y la sanción del acoso sexual en un contexto académico. Y esa ley está pendiente, y yo entiendo que la ministra Pla, la actual ministra de la Mujer, ha manifestado su adhesión y compromiso con la tramitación del proyecto,
lo mismo que de otras materias vinculadas con el perfeccionamiento de las normas que tienen que ver con la sanción de la violencia contra las mujeres. Y eso yo lo valoro, no esperaba menos de ella, la verdad. Pero me parece que de todas maneras el país ha ido retrasado en estos asuntos. Todavía sigue existiendo una visión androcéntrica de la norma que ha impedido que las distintas adecuaciones necesarias por lo demás, que debieron emanar de la suscripción de tratados internacionales el año 94. Estamos hablando que Chile adscribe a la Convención de Belém do Pará, que es el tratado por el cual se sanciona la violencia contra la mujer, y llevamos varias décadas desde la ocurrencia de ese hecho sin que haya habido coetáneamente una rectificación o cambio de las leyes. Entonces hoy día estamos en el año 2018 y nos seguimos preguntando el porqué o la necesidad de crear protocolos. Esto sin perjuicio además, Fernando, de que desde mi punto de vista la verdad que uno no necesita protocolos para comportarse de la forma que la ética nos demanda. Pero no obstante lo anterior, carecemos además de protocolos. Yo creo que sí la Chile y las demás universidades son el espacio propicio para acompañar el proceso que tiene que llevarse en el Poder Legislativo. Ahora, si lo que vamos a hacer es lo que observamos en la Universidad del Cluj, que hace pocos días atrás crearon una oficina de género para que hiciera cargo, entre comillas, de estos temas, a mí me recuerda, y me pongo como 25 años atrás, y me recuerda que cuando recuperamos la democracia en Chile, se creó el CERNAN como para poder hacerse cargo de todas estas cosas que nadie quiere ver, y se crea como esta oficina de las escobas para que alguien se haga cargo de estos temas. A mí me gustaría que en realidad los rectores de las distintas universidades que pertenecen al Cluj den el ejemplo y puedan efectivamente adoptar de manera transversal políticas al interior de las universidades, en el ejercicio de la democracia universitaria, que impidan la ocurrencia de estos hechos en todos los espacios académicos, y que demos de manera real un ejemplo a lo que se espera que la sociedad haga, partiendo por las principales universidades del Estado, y en particular yo hablo de la Universidad de Chile. Laura, finalmente, ¿hay algún tipo de calendario de reunión entre las autoridades de la universidad y el grupo Amanda Labarca, del cual tú eres conteste de ese grupo? ¿Hay algún tipo de calendario? Nosotros tenemos relación directa con la Oficina de Género de la Universidad de Chile, que dirige Carmen Andrade, y también entiendo que el grupo de estudiantes que están movilizados, que insisto, o que entiendo, se reunieron se van a reunir hoy día con Carmen Andrade para ver alternativas en el marco o teniendo ya en conocimiento esta declaración de la red Amanda Labarca. Entiendo que hay reuniones hoy día y esperamos que en base a eso pueda haber una propuesta de solución al conflicto que nos aqueja. Laura Albornoz, exministra integrante de la red Amanda Labarca de Académicas de la Universidad de Chile, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, que estés bien.